Buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos esperando que ingresen otros compañeros para dar inicio a nuestra réplica de la unidad número 2, e-Learning, Pensamiento Lógico y Matemático, en la temática Aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Vamos a dar otro momentico de espera a ver si ingresan estudiantes para poder iniciar con nuestro e-learning.
Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues estaba esperando que llegaran estudiantes, solo estás tú, digamos, por el momento, entonces demos un minutico de un par de minutos a ver, una esperita, a ver si entra alguien más para iniciar, ¿vale? Sí, señor. Bueno, Hola Vanessa, listo, estaba aquí revisando que estuvieras inscrita, tú eres de Sogamoso, ¿verdad? sí, señor. Ok, listo, sí, ya te encontré ahí. Entonces, bueno, pues estás tú, pues te voy a hacer la presentación a ti nomás, ¿vale? Igual nos toca cumplir Bueno, con el sí. requisito. Ya que estás acá, pues de una vez la hacemos. Pues esperemos de pronto en el transcurso de la grabación ahí de pronto se nos conecta algún otro estudiante, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a iniciar con la... Tú me informas, porfa, si estás viendo mi presentación.
Sí, señor. Listo, muy bien. Ok, entonces vamos a tratar hoy el tema, la temática de aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, que es la unidad 2 en la cual estamos trabajando actualmente. Y tenemos digamos, cuatro temáticas junto con los cuatro ejercicios que debemos entregar. Como tú sabes, cada estudiante debe escoger una letra diferente en su foro y desarrollar los cuatro ejercicios que corresponden a esa misma letra, ¿verdad? Entonces hay un ejercicio de cuantificadores, hay otro de proposiciones categóricas, el tercer ejercicio sobre clasificación de las mismas proposiciones categóricas y el cuarto es racionamiento deductivo e inductivo. Bien. Vamos a hablar primero entonces sobre cuantificadores. Este es el ejercicio propuesto para esta actividad del presente periodo, en donde nos dan por cada uno de las letras, nos están dando dos proposiciones categóricas, las cuales están incompletas. Esas líneas que tú ves ahí son digamos, ahí es donde debemos colocar el cuantificador que hace que, digamos, la proposición categórica sea, digamos, verdadera, ¿sí? Que sea verdadera. Entonces, hay que ajustarle un cuantificador para que nos quede, digamos, nos quede de forma verdadera, ya hemos hablado de eso, de forma verdadera, nuestras dos proposiciones categóricas. Entonces, vamos a ver primero qué son cuantificadores. Entonces, un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición, ¿sí? Entonces, inicialmente en la actividad pasada hablábamos de proposiciones simples, proposiciones compuestas. Aquí vamos a hablar de proposiciones categóricas, que es a la misma proposición le vamos a agregar un cuantificador. Ese cuantificador lo que nos va es a determinar una cantidad dentro de un conjunto, ¿cierto? Entonces vamos a relacionar la unidad 1, que es proposiciones simples, con la unidad 3, que son conjuntos. Entonces, en la mitad estamos aquí hablando de cuantificadores y es como una relación que hay entre los dos temas. Entonces, las expresiones más usuales para representar un cuantificador son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o alguno. ¿Sí? Digamos que esos son los más comunes, pero aquí realmente vamos a trabajar cuatro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que todos los planetas son redondos, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo todos, estoy hablando de que cuantifico que absolutamente todos los del conjunto tienen esa particularidad o de ese complemento que son redondos, ¿cierto? Estamos hablando que planeta sería como mi variable, ¿sí? Que en este caso será mi sujeto, y son redondos sería nuestro predicado, ¿sí? Todo ese es P. Ahora, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia, ¿sí? Cuando hablamos, entonces el cuantificador para este caso es algunos, ¿sí? Nuestro sujeto es ciclistas y pues han participado en el Giro de Italia sería nuestro predicado, ¿sí? Así es como, digamos, se cuantifica una proposición categórica, ¿sí? En donde indican la cantidad en un conjunto, ¿cierto? Cuando tú hablas de todos dentro de un conjunto, pues digamos que se sobreentiende que todos los elementos que están dentro de ese conjunto cumplen la condición. Si pongo que algunos, pues no son todos, realmente son solo unos pocos, cumplen con una cierta característica en el conjunto, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de cuantificadores. Existen dos tipos, digamos, dos grupos grandes que son los cuantificadores universales y los cuantificadores existenciales. Bien. Los cuantificadores universales se dividen en dos. Uno es el universal afirmativo, el cual se simboliza con esta letrica que es como una A invertida. Ese es el símbolo matemático del universal afirmativo. Y digamos que el cuantificador que se trabaja para universal afirmativo es todos, en lenguaje natural sería todos. Entonces, tenemos un ejemplo como que todos los triángulos tienen tres lados, ¿sí? Entonces, todos ese cuantificador, triángulo sería mi sujeto y tienen tres lados es mi predicado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Que estamos hablando que todos los elementos de ese conjunto, ¿sí? Cumplen con la característica que estamos nombrando acá, ¿verdad? Como todos sabemos, los triángulos son elementos que tienen tres ángulos y tres lados, ¿sí? Si ya tiene cuatro, ya no se llama triángulo, ¿sí? Si tiene dos lados, ya no se llama una figura geométrica, eso ya es otra figura. Entonces, los triángulos son los únicos que tienen esa característica. Entonces, todo, digamos, figura geométrica que tenga tres lados, sabemos que es un triángulo, ¿verdad? Ahora vamos a mirar el universal negativo. El universal negativo también trabaja con este símbolo de la invertida,
que significa todos no, o ninguno, ¿cierto? Entonces, ningún árbol puede caminar. Entonces, estamos hablando en el conjunto de los árboles, a ver si existiera alguno que puede caminar y vemos que no. ¿Sí? Los árboles no tienen extremidades, por tanto no puede caminar. Entonces, podemos decir que ningún árbol puede caminar, ¿cierto? Estamos excluyendo los elementos que están en el, digamos, en el conjunto. Dame un segundito acá, que voy a cerrar aquí el Skype porque me están llegando unos mensajitos que me están interrumpiendo. Ya seguimos con nuestra... Aquí vamos, ¿bien? Entonces, esos son los dos cuantificadores de tipo universal, el universal afirmativo y el universal negativo, ¿sí? En cuantificadores existenciales también tenemos dos tipos, que son el existencial afirmativo, en donde tenemos una E, ¿cierto? En donde nos dice que algunos sí. Digamos, en lenguaje natural podríamos decir que algunos sí. A este también le llaman particular afirmativo. O sea, digamos que es lo mismo, ¿sí? Si tú encuentras en un libro que dice existencial afirmativo y en otro libro que dice particular afirmativo, estamos hablando de la misma situación. ¿Listo? Bien, entonces un ejemplo podría ser algunos días son lluviosos, ¿cierto? Entonces, algunos días sí son lluviosos, pues no lo coloco el sí porque pues está implícito dentro de la estructura de nuestra proposición categórica. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero no miro Ah, Dios. las Dame un diapositivas. segundito, entonces vuelvo a compartir aquí pantalla. Seguramente fue cuando cerré. Vuelvo a compartir. Ahí puedes ver la presentación. Sí, señor. Ah, listo. Es que seguramente cuando me salí a cambiar una cosa aquí que tenía, se nos fue la imagen. Bueno, entonces estamos hablando del existencial afirmativo. El símbolo es la E invertida. ¿Bien? Y en lenguaje natural es algunos sí, ¿cierto? Entonces, algunos días sí son lluviosos, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, un ejemplo de existencial afirmativo. ¿Qué quiere decir? Que existe algunos días que son lluviosos, pues puede que otros no, pero sí existen algunos que sí son lluviosos, ¿cierto? Dentro de un conjunto, el conjunto de los días lluviosos, tenemos que algunos cumplen con esta característica, ¿sí? Bien, no son todos, porque entonces sería universal, ni son ninguno porque sería universal negativo, son solamente algunos pocos, ¿sí? Bien, ahora el otro es el existencial negativo, ¿sí? Que en algunos libros digamos, lo expresan simbólicamente como una E y la tachan o le ponen una E y después le colocan la negación, ¿cierto? En donde dice algunos no, ¿bien? Se llama existencial negativo, quiere decir que algunos, eh, por ejemplo, el ejemplo, algunos autos no son de gasolina, ¿cierto? Entonces, algunos sí son de gasolina, pero algunos no son de gasolina, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se conforman las dos clases de cuantificadores existenciales, cuando unos sí, cuando otros no, ¿bien? Entonces, este algunos no sería nuestro cuantificador, ¿sí? Y como pues todos sabemos, los autos, pues hay unos autos que son eléctricos, hay otros autos que trabajan, son híbridos, que trabajan con hidrógeno y otras cosas. Y entonces, no todos los automóviles en el mundo, pues hoy en día trabajan con gasolina, ¿sí? Ya hay otro tipo de automóviles, entonces ahí entran dentro de ese conjunto esos automóviles, ¿vale? Esos son, digamos, los cuatro tipos de cuantificadores con los que vamos a trabajar aquí, digamos, en esta actividad, para que los tengamos en cuenta y veamos cómo trabajan ellos. Bien. Ahora, tenemos un ejemplo del ejercicio 1. Entonces, nos están dando, por ejemplo, eh, en el ejercicio nos dan solamente dos proposiciones categóricas, las cuales nos toca, digamos, en esa línea, agregar el cuantificador que haga que pues, el argumento se vuelva verdadero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el primero, los océanos tienen agua. Entonces, como todos sabemos, un océano pues, está conformado por gran cantidad de agua. Entonces, pues hasta el día de hoy no hay ningún océano que se haya secado ni esté sin agua. Todos los océanos del mundo tienen agua, ¿cierto? Entonces, ahí cabe poner el cuantificador todos. Vamos a ver ahora, los triángulos son equiláteros, ¿sí? Entonces,
como todos sabemos, en matemáticas hemos visto en geometría, hay algunos triángulos que digamos los triángulos se subdividen en grupos, ¿sí? Entonces, algunos son escalinos, otros son triángulos rectángulos, otros son isósceles y otros son equiláteros, ¿cierto? Entonces, hace parte de un subconjunto, o sea, de un grupo. Entonces, no podemos decir que todos los triángulos son equiláteros porque hay triángulos de otros, o ningún triángulo es equilátero, porque si está ahí es porque sí existe, ¿sí? Entonces, ahí cabría decir que algunos triángulos son equiláteros, ¿sí? Algunos triángulos son equiláteros. Bien, las nubes son blancas, digamos que ideológicamente las nubecitas son blancas, uno las pinta cuando es niño blanquitas, pero realmente en la vida real las, las nubes son de muchos tonos, no son blancas, otras son grises, entonces para este podríamos poner que algunas nubes no son blancas, ¿sí? Tienen otros tipos de tonalidades más oscuras, cuando llueve se ponen oscuras las nubes, se ponen grises, entonces ya no son blancas, entonces algunas nubes no son blancas. Hombre es inmortal, ¿cierto? Entonces, ¿los hombres son inmortales? Ninguno. Bueno, todavía no hemos conocido pero el primer hombre que sea inmortal y que dure 1000 años. Siempre nosotros tenemos una caducidad, tenemos un tiempo de vida, en algún momento se nos acaba ese tiempo, entonces aquí podemos poner que ningún hombre es inmortal, ¿cierto? Ningún hombre es inmortal. Entonces, ahí tenemos, digamos, los 4 tipos de cuantificadores que podemos utilizar para ubicarlos dentro de nuestro ejercicio número 1, el cual tenemos ahí estipulado, ¿cierto? Entonces la idea es que debemos colocar uno de esos cuantificadores de tal modo que nuestro argumento quede de forma verdadera. ¿Listo? Para que seamos claros, digamos, lo primero que hay que hacer, ubicar nuestro cuantificador. Lo segundo que nos toca hacer es expresar de manera simbólica ese argumento, o sea, de manera como matemática, ¿cierto? Entonces, para el primer caso que nos dice todos los océanos tienen agua, vamos a expresar esta en función, de forma como matemáticamente se podría escribir, en forma de símbolo. Entonces ya sabemos que el símbolo para cuantificador todos, que es universal afirmativo, es esta A invertida, ¿cierto? Entonces, esta A invertida sería para el cuantificador todos. Esta X pertenece a océanos, o sea, esta va a ser nuestra variable proposicional X va a ser océanos, que pertenece digamos, a un universo de conjuntos, en donde tenemos una proposición, digamos, una función proposicional que es Px, ¿sí? La P de proposicional Px, en donde Px tienen agua, ¿cierto? Es como, digamos, la particularidad que tiene para este ejercicio. Este sería el predicado. Px sería el predicado que tienen agua. Entonces, existe un X que pertenece a nuestro universo donde X tiene agua. ¿Listo? Y lo ponemos de esta manera. Existe un X, todos los X que pertenecen a U, tales que X tienen agua. Y así nos quedaría, digamos, de la manera correcta, escrita de forma matemática. Vamos a ver el otro de universal negativo. Ningún hombre es mortal, ¿cierto? Aquí tenemos todos los X que pertenecen a U, tales que, pues X no es mortal, no es inmortal, perdón, no es inmortal, siendo PX la parte del predicado, es inmortal. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Todos los X que pertenecen a U, tales que X no es inmortal. Le tenemos que anteponer este símbolo de negación, no es inmortal, para que nos quede de la forma, digamos, negativa, la forma esta negación para que nos quede negativa, ¿cierto? Bien, vamos ahora a ver los existenciales o particulares. Algunos triángulos son equiláteros, entonces tenemos el existencial tal que existe un X que pertenece a U, que tiene la función de Px. Entonces, existe un X tal que X son equiláteros, ¿sí? Este Px va a ser nuestro predicado, son equiláteros. Bien, X va a ser triángulos y Px son equiláteros. Bien, para nuestro existencial negativo, tenemos lo mismo que tenemos el existencial X que pertenece a U, tales que no son blancos, o sea, no Px. Entonces, existe un X tales que X no son blancas. ¿Sí? X son nubes y P de X son blancas. ¿Sí? Lo mismo para aquí. En el universal negativo tenemos que X
sería hombre, y PX sería es inmortal. Bien. Digamos que para este caso, en matemáticas se utiliza mucho la variable X, pues yo hubiera podido poner una variable diferente, por ejemplo Y o Z, ¿sí? Pero pues para evitar, digamos, confundirlas, podemos utilizar la X en nuestros ejercicios para que no haya ningún inconveniente. Pero cada vez que, digamos, esta X para cada ejercicio va a cambiar, ¿cierto? Porque como es una variable, yo le puedo asignar un valor diferente a X cuando yo le requiera. Para cada caso, X va a valer diferente. En un caso va a ser océanos, para otro caso va a ser hombre, para otro caso va a ser triángulos, para otro caso va a ser nubes, ¿sí? Esta es mi variable. Y PX también me va a cambiar dependiendo del contexto que yo tenga en mi argumento. ¿Bien? Aquí tienen agua, aquí PX, no PX no es inmortal, aquí PX es equiláteros y aquí no PX no son blancas, ¿sí? Y esta es la manera en cómo se desarrolla la parte de simbología de los argumentos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y lo resuelvan de esa manera y lo puedan cargar allá. Digamos que la manera como se lee es todo océano X tal que X tiene agua, para universal afirmativo. Ningún hombre X tal que X es inmortal, ¿sí? Para nuestro ejemplo de universal negativo. Y para X, dije, existe algún triángulo X tal que X es equilátero, ¿sí? Para el existencial afirmativo que tenemos acá. Y existe alguna nube X tal que X no es blanca. Bien, esa sería nuestro existencial negativo. Bien, como una forma de explicarlo en palabras, esta expresión que tenemos acá de forma matemática. Bien. Digamos, esta sería la segunda parte del ejercicio 1, que es definir la simbología del argumento. Bien, digamos que en este caso no tenía mucho lío porque realmente son muy parecidas las expresiones. Lo importante es saber qué es X y qué es PX para cada uno de mis ejemplos o de mis ejercicios que tenemos ahí, ¿cierto? Importante poderlas identificar. Bien. Ahora nos dice, identificar si corresponde a un tipo de cuantificador. ¿A qué tipo de cuantificador? Entonces, tenemos, por ejemplo, el primero que dice todos los océanos tienen agua. Entonces, cuando hablamos de ese todos, ¿sí? Estamos hablando de un universal afirmativo, ¿sí? Entonces, ahí le colocamos, según el ejercicio que tengamos y hayamos cogido, debemos, digamos, ponerle el tipo de cuantificador. Cuando tenemos este de ningún hombre es mortal, ese ningún S es P, significa que es universal negativo, ¿sí? Ninguno. Para algunos triángulos son equiláteros, ese sería un existencial afirmativo, y para algunas nubes no son blancas, sería un existencial negativo, ¿sí? Digamos, esos serían los cuatro tipos que tendríamos para trabajar. A ustedes les dan solamente dos, entonces la idea es que puedan ubicar esos dos dentro de estos grupos que tenemos acá. Bien. ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Van a hacer alguna pregunta? ¿Alguna inquietud con respecto al ejercicio 1? No, señor. Ah, bueno, listo. Escuché por ahí un micrófonito abierto. Bueno, listo. Vamos a seguir entonces con el segundo punto. Digamos, el primer punto, ahí acabamos. Sencillo de realizar. Realmente esta actividad es muy fácil de desarrollar. Por eso es que se le da también se le da un menor tiempo, ya que la actividad 3 es un poco más extensa, entonces a ese se le dio un poquito más de tiempo. Y a este se le quitó una gotica, por lo que pues es más sencillita de realizar y se puede realizar muy fácil y muy rápido, ¿sí? Prácticamente si un estudiante se sienta un par de horitas a hacer este trabajo, ya lo sacan en ese par de horitas y listo. Lo importante es como tener los conceptos claros. Si han asistido a otras actividades como tipo CIPAS o han visto los videos que sus tutores han colocado ahí en el foro, también pueden ver que eso les ayuda bastante también a la resolución de estos ejercicios. El segundo ejercicio es sobre proposiciones categóricas. ¿Bien? El ejercicio 2 nos está dando, según la letra que se escoja, una proposición categórica. ¿Sí? Esta proposición categórica nos toca pues revisar cuál es el cuantificador, cuál es la cúpula, ¿sí? Y revisar a qué tipo de cuantificador pertenece. Entonces, las proposiciones categóricas son afirmaciones de tipo proposicional, las cuales se pueden clasificar en categorías o clases, ¿sí? Entonces, podemos, digamos, categorizarlas, por eso se llaman categóricas, ¿sí? Las podemos categorizar. Normalmente se usan en parejas, o sea, normalmente podemos definir en parejas de proposiciones
y determinar o relacionar por medio de un cuadro, que es el cuadro de posición lógica, y según su tipo, mirar qué relación tienen entre las dos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí dos proposiciones que es una P y una Q. P, todas las aves son animales y Q, algunas aves no son animales, ¿sí? Entonces yo puedo relacionar esas dos proposiciones y determinar si son contrarias, si son contradictorias, si son subalternas, ¿sí? O son sublaterales. Bueno, según el cuadro que tengo ahí, puedo de pronto categorizarlas según su tipo, ¿sí? Ahorita vamos más adelante a ver cómo trabaja esto del cuadro. Por ejemplo, también tenemos una proposición P y una proposición U. Todos los estudiantes son aplicados y responsables, y una U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Bien, lo mismo, yo puedo relacionar las dos y mirar si las dos son subalternas o qué tipo de relación tienen entre las dos proposiciones categóricas. La estructura de una proposición categórica, entonces tenemos que esta proposición tiene un cuantificador, el que nos indica cuál es la cantidad o la cantidad, ¿cierto? La podemos determinar si son todos o algunos o ninguno. Tiene el término sujeto, que es quien desarrolla la cualidad o cópula, ¿sí? Tenemos la cualidad o cópula, que es la acción o el verbo. Normalmente la cópula o la cualidad es el verbo de la proposición categórica. Y el término predicado, pues, es el complemento de la proposición, o sea, la partilla que sigue después del verbo y de la acción, ¿listo? Digamos que esa es la estructura en la que debería tener una proposición categórica completa para que quede determinada como proposición categórica. Vamos a dar un ejemplito del ejercicio 2. Digamos que nos dan, bueno, ahorita al final, recuerden, ahorita al final les comparto el enlace de asistencia para que puedan ustedes anotarse ahí, pero ya hacia el final de la presentación, ¿vale? El ejemplo de ejercicio 2, identificar cuantificador, cualidad y cúpula. Entonces, nos da una proposición categórica donde nos dice todos los buses de Transmilenio contaminan el medio ambiente, ¿sí? Bien, entonces, digamos que el cuantificador para esta proposición categórica sería la primera palabra que nos dice todos, ¿cierto? Ese sería nuestro cuantificador. Y la cualidad o cúpula ya habíamos visto que es el verbo, ¿cierto? El verbo para este caso, ¿cuál sería? Contamina, ¿cierto? Que esa es nuestra cualidad o cópula, sería contamina. Entonces ya tenemos identificada cuantificador y cualidad. Ahora, nos piden en la segunda parte del ejercicio, nos dice clasifique la proposición categórica según su clase, ¿sí? Entonces, si es universal, negativa, afirmativa, particular. Ya hemos visto que existencial y particular es lo mismo, entonces, para este caso, decimos que los cuantificador, como es todos, entonces estamos hablando de, es todos sí, estamos hablando de un universal afirmativo, ¿cierto? Todos los buses de Transmilenio contaminan el medio ambiente. Bien, ya la tenemos clasificada. Ahora nos está pidiendo que construya los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada en el ejercicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar mi primera proposición, así tal cual como está, y simplemente la vamos a completar las que nos hacen falta. En total son 4, pues ya tenemos una que es la universal afirmativa, y vamos a completar las que nos hacen falta. Entonces, vamos a mirar cuál es por ejemplo, cómo conformaríamos la universal negativa. Entonces, tomamos la misma proposición categórica, lo único que hacemos es cambiarle el cuantificador. Entonces, podemos decir que ningún bus de Transmilenio contamina el medio ambiente, ¿sí? Cambié el cuantificador, automáticamente me cambió el tipo de, digamos, de proposición categórica. Bien, si quisiera pasarlo a particular afirmativa, tendría que escribir algunos buses de Transmilenio sí contaminan el medio ambiente, esa sería particular afirmativa. Y si la quiero pasar ahora a particular negativa, que es la otra que me hace falta, podríamos escribir algún S no es P, o sea, ¿qué quiere decir? Algunos buses de Transmilenio no contaminan el medio ambiente, ¿sí? Ahí ya la convertí en una particular negativa, ¿bien? Y ese sería, digamos, ahí terminaría el ejercicio, digamos, número 2. ¿Sí? Como ustedes observan, también es un ejercicio muy sencillo, muy fácil de realizar. Importante saber cuál es el cuantificador, cuál es la cualidad o cópula, ¿sí? Ya teniendo el cuantificador, ya sabemos cuál es, digamos, el
el cuantificador es el que me da si es universal o particular, ¿cierto? Eso me lo dice el cuantificador. Y si es afirmativo o negativo, me lo da la cualidad o cúpula, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita un ejercicio en donde la cualidad o cúpula es negada, ¿cierto? En el siguiente ejercicio vamos a ver eso. Y vamos a observar que esa cualidad o cúpula es la que me da si es digamos con negación o es afirmativo. ¿Listo? Tenemos aquí nuestra proposición categórica. Algunos casos de personas con COVID no tienen síntomas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro cuantificador? Algunos, la primera palabrita que aparece ahí, que es el que nos dice la cantidad, ¿cierto? Y la cualidad o cúpula es el verbo, pero recuerden que aquí nos toca acompañarla de ese no, porque ese no es el que me indica si, eh, digamos, mi proposición categórica va a ser afirmativa o negativa, ¿sí? Entonces, la cualidad para este caso sería no tienen, ¿sí? Si yo le quitara ese no y pusiera tienen nomás, para mí sería, si yo me la mostraran así nomás, solamente la partecita de cuantificador y cualidad, yo puedo decir que es, digamos, particular afirmativo, ¿sí? Sabiendo, si no me mostraran esto, nada más con esto podría yo saberlo, pero si me la muestran así, yo automáticamente digo que es existencial o particular negativa porque ya veo este no que tiene acá, el no tiene, ¿cierto? Ese es el que me da, digamos, la cualidad si es negativa o afirmativa. Bien, importante que se lo agreguen si tienen un no. Obviamente si no lo tienen, pues no hay que agregarlo. Pero si lo tienen, hay que agregárselo aquí en la cualidad cúpula, ¿listo? Es importante eso para que lo tengan en cuenta. Clasifique la proposición, entonces ya hemos hablado que algunos no tienen, entonces es una particular negativa, ¿sí? Y me dicen que construya los otros tres tipos de proposiciones faltantes. Entonces me faltaría universal afirmativa, universal negativa y particular afirmativa. Entonces, para la universal afirmativa, simplemente lo que hago es cambio el cuantificador, algunos por todos, y me toca pues quitarle la negación para que me quede afirmativa. Entonces, ¿cómo quedaría? Todos los casos de personas con COVID tienen síntomas, ¿sí? Ahí me quedaría ya como universal afirmativo. Cambié el cuantificador por todos y quité la negación de la cúpula, ¿sí? Ahora bien, universal negativa, lo único que hago es ubicar el cuantificador. Ningún caso de personas con COVID tiene síntomas, ¿sí? Y ya me queda universal negativa. Y la otra que me hace falta es la particular afirmativa, ¿sí? Que es la misma que tengo ahí, solo que le quito la negación. Entonces, algunos casos de personas con COVID tienen síntomas, ¿sí? Y ahí ya estaría yo conformando las otras tres proposiciones categóricas que me harían falta y ahí terminaría mi ejercicio, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que he visto bastante estudiante que a mí aquí me ponen universal negativa, coloca todos no, ¿cierto? Digamos que todos no, estaría, digamos, teóricamente bien propuesta, pero en sintaxis no quedaría, no, a veces no queda muy bien, ¿cierto? Dependiendo de la frase que nos pongan ahí, a veces no nos queda bien, como bien redactada en el tema de sintaxis, ¿cierto? Entonces es mejor siempre pasarla a universal negativa, pasarla a ninguno, para que nos quede, digamos, mejor definida en lenguaje natural. ¿Bien? ¿Alguna pregunta o duda respecto a este ejercicio? Profe, una pregunta. Señora. No sé, universal negativa, porque pues todos los, o sea, no le entendí sinceramente esta parte que era universal afirmativa, que todos los casos de personas con COVID tienen síntomas. No entendí. Mira, o sea, lo que estoy tratando de hacer es que esta que me están dando, la tengo que pasar o traspasar a universal afirmativa, ¿cierto? La que me están dando acá se llama particular negativa, ¿sí? ¿Sabes por qué es particular negativa? Las particulares, normalmente la particular tiene cuantificador algunos, ¿sí? Sí, Cuando te profe, pongan sí, algunos, eso es particular. Y si la sí, cúpula tiene un no, una negación, ya sabemos que es negativa. Entonces, sí, esta la clasifico como particular negativa. Ahora me toca traspasarla, transportarla, ¿sí? O convertirla en las otras tres tipos de proposiciones. Entonces, la universal afirmativa, ya sabemos que el cuantificador de universal afirmativo es todos, ¿cierto? todo. Todos sí, porque es afirmativo.
Entonces, todos los casos de personas con COVID sí tienen síntomas, ¿sí? Yo hubiera podido escribir sí aquí, pero pues cuando le pongo tienen síntomas, no, digamos que tácitamente hay un sí ahí, ¿cierto? Todos los casos de personas con COVID sí tienen síntomas. Eso es universal afirmativo, ¿sí? La universal negativa sería ningún caso con personas con COVID tienen síntomas. O sea, ninguno, ¿sí? Excluyente, totalmente excluyente. Sí, cuando yo hablo de ninguno, porque estoy excluyendo todos los del conjunto, ¿cierto? Eso es para universal negativa. Siempre que hablemos de universal negativa, trabajamos con ninguno, ¿cierto? Y cuando hablamos de universal afirmativa, trabajamos con todos. ¿Bien? ¿Sí estamos claros ahí? Sí, sí, profe, ya. La particular afirmativa obviamente es igual a la que tengo ahí, solo que pues me toca quitarle la negación, ¿cierto? Porque Sí, pues es la forma de que nos queda afirmativa, le quitamos la negación no y automáticamente nos queda particular afirmativa. ¿Sí? sí, profe, ya comprendo, gracias. Listo, ok, listo, bueno, listo. Entonces, ese es el ejercicio número 2 y así es como se debe realizar, ¿vale? Para que tengamos esa claridad ahí para presentar nuestros aportes en el foro. Bien, vamos ahora a la clasificación. Nos toca volar un tris porque empezamos un tris tarde. Clasificación de proposiciones categóricas, que sería nuestro ejercicio número 3, ¿sí? Entonces, el ejercicio número 3, lo que nos dan en cada una de las letras son dos proposiciones categóricas, ¿sí? Con diferentes cuantificadores, y lo que nos toca es mirar la relación que hay entre los dos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer para, pues digamos, poder relacionarlas es, vamos a tratar de subdividir cada proposición en sus partes elementales y vamos a revisar ahí en una tablita cómo nos queda eso subdividido. Luego a eso lo vamos a tipificar, tenemos una, digamos, podemos, digamos, clasificarlo según un tipo y según ese tipo podemos revisarlo en un cuadro que se llama el cuadro de posición lógica o contraposición lógica. Según ese cuadro podemos revisar cuál es la relación que existe entre las dos proposiciones categóricas, ¿sí? Entre estas dos que nos están dando. Bien, entonces vamos a ver qué son las proposiciones categóricas y las clases de proposición categórica. Entonces, existen 4 clases de proposición categóricas que son las que hemos trabajado dependiendo del cuantificador que se utilice, ¿cierto? Usando S como sujeto y P como predicado, ¿sí? Podemos, digamos, clasificarlas de la siguiente manera. Las universales afirmativas tienen la estructura de todo S es P, ¿sí? Si observan que afirmativa es con todo, yo le pongo todo. Todo S es P y es afirmativa porque no la estoy negando. La universal negativa, ningún S es P, ¿sí? O sea, estoy excluyendo, o sea, ninguno del conjunto es P. La particular afirmativa, algún S es P, algún sujeto es el predicado, ¿sí? Y la particular negativa, algún S no es P, ¿sí? Entonces, esas serían, digamos, así es como las hemos trabajado, solo que aquí ya estamos mirando la parte de lo que es el sujeto y el predicado, ¿cierto? Ya sabemos que el sujeto es quien realiza la acción o la cópula y el predicado, pues es la otra parte, digamos, de la parte de nuestra proposición categórica sobrante ahí, ese es el predicado, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un ejemplo del ejercicio 3, cómo es que funciona cómo categorizamos esto. Entonces tenemos dos proposiciones simples, P y Q. La P nos dice que todos los jugadores del Real Madrid son de España, ¿sí? Y Q me dice que algunos jugadores del Real Madrid no son de España. Bien. Entonces ya teniendo estas dos proposiciones categóricas, lo que vamos a hacer es establecer su estructura de acuerdo a la siguiente tabla. O sea, vamos a mirar cómo es la estructura de cada una de las proposiciones. Simplemente lo que vamos a hacer es como a partirlas en pedacitos y vamos a ubicar esos pedacitos en la tabla, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, tengo mi proposición P, ¿sí? Entonces de la primera proposición P, que es todos los jugadores del Real Madrid son de España, voy a fraccionarla y a determinar cuál es el cuantificador. Entonces el cuantificador para esa proposición son todos, ¿bien? El término sujeto, el sujeto es quien realiza la acción, jugadores del Real Madrid. La cualidad o cúpula son, que es el verbo, realmente son del verbo ser, ¿sí? Y el término predicado de España, ¿sí? Digamos, ahí lo que hice fue fraccionar mi proposición P, la fraccioné aquí, la ubiqué dentro de mi cuadrito. Ahora vamos a mirar Q, la proposición Q. El cuantificador de Q es algunos,
El término sujeto es jugadores del Real Madrid. La cualidad cópula es no son. ¿Sí? Si observan que aquí le coloqué el no, porque ya sabemos que la cualidad cópula es el que me determina si es afirmativa o negativa. Y el predicado es España. ¿Bien? Entonces, para que yo pueda hacer una clasificación o una tipificación de estas dos, una relación entre las dos, tengo que tener en cuenta que, primero, el término sujeto debe ser igual, el mismo, ¿cierto? Entonces, yo estoy observando que los dos términos sujetos son exactamente iguales. Bien, tengo que tener, obviamente, dos cuantificadores para poder relacionarlas. Y la cualidad cúpula sí puede ser, pues el mismo verbo puede ser negación o no negación de él para que pueda yo hacer la relación. Entonces es importante tener en cuenta eso. A la hora que yo vaya a distribuir aquí cada uno de los elementos de mi proposición, tiene que quedar muy bien, ¿cierto? Porque no es que en uno me pongan aquí jugadores y aquí abajo solo me pongan Real Madrid, por ejemplo. Entonces ya el sujeto no es el mismo, ¿cierto? Cambiaría el sujeto. Entonces, la idea es poner el sujeto que sea el mismo. Igual las proposiciones están diseñadas para que se puedan relacionar porque tienen el mismo término sujeto en sus ejercicios, entonces ahí no hay pierde para el desarrollo de la actividad, ¿listo? Entonces, paso esto aquí a mi tabla, lo distribuyo así, y ahora puedo determinar el tipo de proposición. El tipo de proposición lo puedo determinar a partir de una tipificación que se hizo por letras, por A, E, I, O, ¿sí? Dependiendo del cuantificador. Entonces, para los universales afirmativos, decimos que el tipo es tipo A. Para universal negativo decimos que el tipo es E. Para particular afirmativo decimos que es tipo I. Y para particular negativo que es tipo O. ¿Sí? Digamos ahí, nos tenemos que basarnos en esta tabla, digamos, esta información que nos dan acá para poder, digamos, tipificar ahí nuestras proposiciones y poderlas ubicar en un cuadro especial que tenemos. Entonces, por ejemplo, para P, todos los jugadores de Real Madrid son de España. Cuando dice todos son o todos sí son, significa que es universal afirmativo, ¿cierto? Esta P es universal afirmativa. Si es universal afirmativo, yo puedo decir que es tipo A, ¿cierto? Según lo que tengo acá en la información, me dice que es tipo A. Ahí lo tengo tipo A. La otra proposición Q dice algunos jugadores no son de España, algún S no es P. Si es así, me significa que este es un particular negativo. Y el particular negativo es tipo O. Según la información que tengo acá, me dice que es tipo O particular negativo, porque este es algún sujeto no es predicado, ¿cierto? Tipo O. Entonces, proposición P tipo A, proposición tipo O, según la información que tenemos acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar mi cuadro de contraposición, que es este cuadro que tenemos acá, que normalmente lo podemos descargar de internet, buscamos cuadro de oposición lógica, nos sale esta imagen la podemos copiar y bajar y hacerle el dibujito que necesitamos hacer la relación, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces si ustedes observan este cuadro nos está dando una relación entre los diferentes tipos de proposiciones. Tenemos la A, la E, la I, la O. Y entre cada uno de estos, digamos, letras, hay una relación la tenemos acá directa, ya sean contrarias, subalternas, subcontrarias o contradictorias aquí en las diagonales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este cuadrito? Ya como tenemos tipificado nuestras proposiciones, digamos la proposición P es tipo A, universal afirmativa tipo A, y la Q es tipo O, particular negativa, entonces lo que hacemos es ubicarlas en mi cuadro. Entonces tipo A está aquí en la esquina superior izquierda y tipo O quedaría aquí abajo en la inferior derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar una línea directa entre las dos, entre A y O, una línea directa, ¿sí? Y esa línea directa es la que me va a dar la relación. Entonces, si yo hago la línea directa, yo veo que esta diagonal en donde yo marqué con rojo me está diciendo que es contradictorias, ¿sí? Ahí me está dando contradictorias. Obviamente, si me hubiera dado otro tipo, por ejemplo, AE, me hubiera dado contrarias, porque la línea recta ya no pasaría aquí por la diagonal, sino iría de A a E directamente, por acá arriba. ¿Sí? En caso de que la otra fuera una E, ¿sí? O en caso de que la otra fuera una I, la tendría que bajar aquí por este lado hasta ahí y sería subalternas. Pero para nuestro caso en particular, en este ejercicio, son tipo AO. Tipo A y tipo O
Hago la línea entre las dos y veo que aquí la línea que me las relaciona es contradictorias. Y tenemos que colocar que la relación entre las dos proposiciones categóricas es que son contradictorias. ¿Sí? Y ahí termina mi ejercicio número 3. Bien, haciendo este cuadrito de contraposición. Vamos a ver otro ejemplo de este ejercicio 3. ¿Cómo sería? Por ejemplo, aquí tenemos otras dos proposiciones categóricas donde P sería ningún humano puede respirar en el espacio. Q, algunos humanos no pueden respirar en el espacio. ¿Listo? Establecer la estructura de acuerdo a la siguiente tabla. Ya vimos que nos toca cada una de esas proposiciones segmentarla según la tabla que tengo acá. Para P, mi cuantificador sería ningún, término sujeto humano, la cualidad cópula puede, el verbo poder, ¿sí? Y el término predicado sería respirar en el espacio. Para Q, nuestra proposición categórica Q, tenemos que el cuantificador es algunos, el término sujeto es humanos, el mismo, es que el término sujeto es igual, se repite, es el mismo. La cualidad cópula es no pueden y el término predicado es respirar en el espacio. ¿Sí? Obsérvese acá que este no pueden, el no pueden va acompañado del no, ¿sí? Porque ese es el que me indica si va a ser afirmativa o negativa. Bien. Ya teniendo ya, digamos, la estructura en mi tabla, ahora me voy a determinar el tipo de proposición de cada una. Bien. También nos guiamos por esta información que nos tenemos acá. Esa información la tenemos ahí a la mano en la guía. Entonces, para la proposición P, ningún humano puede respirar en el espacio. ¿Sí? Ese es un universal negativo, que sería tipo E. Entonces, universal negativo porque es ningún humano, totalmente excluyente. ¿Sí? O todos los humanos no pueden respirar en el espacio, sería tipo E. ¿Listo? Universal negativo, ningún humano puede respirar es tipo E. Y para nuestra Q, algunos humanos no pueden respirar en el espacio, ese es tipo particular negativo, que es tipo O. Si ustedes observan acá, particular negativa sería tipo O. Entonces aquí tenemos una relación entre E y O, tipo E y tipo O entre mis dos proposiciones categóricas. Ahora me voy a ir al cuadro y voy a relacionar las dos, tipo E con tipo O. ¿Bien? Si ustedes observan acá, tengo en la parte superior derecha la E y en la parte inferior derecha la O. ¿Sí? Trazo una línea directa entre los dos y esa relación que me da ahí es una relación de tipo subalternas. ¿Sí? Quiere decir que la proposición P con respecto a la Q son, digamos, proposiciones subalternas. Esa es la relación que hay entre las dos. ¿Bien? Y aquí ya termina mi ejercicio número 3. ¿Bien? ¿Tenemos alguna duda o pregunta con respecto a este ejercicio número 3? Vamos bien, ¿cierto? Sencillo. Cuéntame, ¿tienes preguntas? No, señor, profe. Vamos bien, ¿cierto? Lo único es que este cuadrito sí es bueno que lo descarguen de internet, lo tengan ahí a la mano. Algunas personas lo construyen, pero entonces si lo van a construir, por favor, el cuadro tiene que quedar tal cual como está acá. O sea, no se pueden cambiar las letras, ni se pueden cambiar de orden, nada. Tienen que quedar tal cual como está acá, el cuadrito negro, obviamente sin esta relación que tengo acá, porque el cuadro original no tiene esta relación, esta yo se la puse pues, para este ejercicio, pero tiene que quedar de esta manera, ¿sí? Ya, digamos, cuando ustedes seleccionen acá, dependiendo de sus proposiciones que les den, ya les va a dar de distinto tipo, ya sea A o I o E, bueno, cualquier tipo, y ahí es donde la relacionan ustedes. Por ejemplo, este dibujo yo lo hice en Paint, simplemente descargué de internet el cuadrito y seleccioné, digamos, mis tipos de proposiciones, aquí le puse el circulito rojito y la linecita para, eso lo hice en Paint, el Paint viene con Windows, todos los Windows de los computadores tienen Paint, muy sencillo de hacer, ahí en ese programita, muy fácil y se relacionan así rápidamente para poder, digamos, determinar la relación que hay entre las dos proposiciones para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien, vamos a el ejercicio número 4 que habla sobre razonamiento deductivo e inductivo, ¿cierto? Eh, Aquí en este ejercicio lo que nos dan es un argumento, dependiendo cada uno de su letra escogida, dan un argumento diferente.
Y nos toca determinar si ese argumento es ya sea de tipo deductivo o ya sea de tipo inductivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el razonamiento? Primero que todo, vamos a hablar de razonamiento. El razonamiento pues es una facultad humana, o sea, solamente, digamos, aquí en el planeta Tierra los únicos que podemos razonar somos la raza humana, ¿sí? Los humanos somos los únicos que tenemos esa capacidad de razonar. Los animalitos no razonan, ellos trabajan como bajo instinto, ¿sí? Su instinto de supervivencia, sus instintos, nosotros también poseemos ese instinto, pero ya un poco más primitivo dentro del interior de nuestro cerebro, pero realmente nosotros somos más racionales, ¿sí? Eh, comprendemos nuestra realidad a partir de ese raciocinio, ¿sí? Y transformamos nuestra propia realidad también, ¿sí? Esa es la facultad que tenemos y por eso es que hemos evolucionado a través de los miles y miles de años que hemos estado aquí sobre la Tierra. Hemos podido evolucionar hasta estos puntos donde tenemos tanta tecnología y tanta cultura y tanta otra cantidad de cosas que nos hacen ser seres humanos, ¿sí? Gracias digamos que a través del razonamiento también expresamos ideas por medio de nuestro lenguaje, ¿sí? Nuestro lenguaje, digamos que es la expresión de nuestro razonamiento. Cada cultura tiene lenguaje diferente. Ustedes saben que hay unos lenguajes cambian entre sitios geográficos y otros. Hay otras culturas que tienen lenguajes un poco más complejos, otros menos complejos, ¿sí? Y también, inclusive a partir de ellos, también culturalmente, tienen culturas más sólidas que otras y tiene, digamos, hoy en día las grandes potencias mundiales las estamos viendo. Eso es un cambio de cultura a partir del razonamiento de las personas, ¿sí? Hay unas culturas más avanzadas que otras, ¿sí? Nosotros somos de países tercermundistas, tenemos un razonamiento un poco diferente, ¿sí? Somos a veces muy alegres, todo muy chévere la cosa, ¿sí? En cambio, otras culturas son muy serios, muy exigentes, como no sé, los alemanes, los japoneses, ¿sí? Y por eso es que a veces nos llevan una gran cantidad de años luz ya, pues, sobre todo en el desarrollo de tanta cosa. Y es por ese tipo de la facultad de poder razonar de una manera más, eh, no digamos no mejor porque todos tenemos nuestro razonamiento, ¿sí? Más evolucionada, digámoslo así. Nuestro razonamiento más o menos inicia a partir de los 8 años, o sea, antes de esos 8 años, estamos en la construcción de nuestro razonamiento, ¿sí? Por eso es que nos dicen que a partir de los 7, 8 años ya empezamos a tener uso de razón, porque empezamos a tomar decisiones a partir de nuestras experiencias, de todos los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿sí? A partir de la experiencia que tenemos en la vida, ¿sí? Entonces, a través de este razonamiento también nos podemos comunicar y es un proceso natural que nosotros normalmente trabajamos, pero nosotros, la idea es que podamos, digamos, utilizarlo, digamos, podamos trabajarlo en esta materia de una forma más lógica, ¿sí, verdad? De una forma más lógica. Tenemos dos tipos de razonamiento, que son el razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Los dos tipos de razonamiento se diferencian, tienen dos diferencias muy grandes, que son, por ejemplo, vamos a ver el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo vemos que trabaja de premisas generales a conclusiones particulares. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio es que vamos a tomar nuestros argumentos y los vamos a dividir en premisas y en conclusiones, ¿sí? A partir de que tengamos ya esa división ya dada, entonces vamos a determinar si las premisas son generales y las conclusiones son particulares, ¿sí? Una premisa general normalmente parte de leyes o postulados verídicos que todos conocemos. O sea, son cosas que innegablemente se saben y se conocen, que todos tenemos acceso a ese conocimiento, ¿sí? Pues como de cultura general. Eh, Esas serían, digamos, los postulados verídicos, ¿cierto? Normalmente tenemos que revisar si esas premisas son de ese tipo, si son tipos generales, muy conocidas, y entonces toca revisar si las conclusiones son verdaderas absolutas también. ¿Qué quiere decir? Que pues, a partir de un mensaje general que nos dan las premisas, podemos deducir también, ¿sí? Una particularidad con una verdad absoluta, o sea, la verdad certeza de que eso sucede, ¿sí? Pero de forma particular, o sea, de un caso particular, de una persona, de una situación X o Y particular. Ese sería argumento deductivo. El argumento inductivo.
es el que está aquí en azulito. El argumento inductivo es lo contrario, digamos, que el argumento deductivo que tenemos ahí. El inductivo trabaja de otra forma. Va de premisas particulares. ¿Qué quiere decir? Que las premisas me están dando casos puntuales, particulares de personas, de situaciones, ¿sí? De comportamientos, situaciones o comportamientos, y me concluye de forma generalizada, ¿sí? O sea, la conclusión que vamos a tener es una conclusión de forma general o generalizada. Otra parte importante que tenemos que revisar del argumento inductivo es que parte de enunciados como tendencias o comportamientos, ¿sí? Entonces estamos observando que las premisas me están dando a mí como una pista, ¿cierto? Una pista de la cual o sea, se induce en mí un conocimiento o se induce en mí una hipótesis, ¿sí? Sobre esas premisas. Y la conclusión, normalmente la conclusión tiene un grado de probabilidad o incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que puede que sí ocurra, puede que no ocurra, ¿cierto? Hay una probabilidad de que se ocurra. No es como en el inductivo que sabemos que son verdades absolutas, que irrefutablemente es así. Aquí no, en el inductivo pues puede que pase, puede que no pase. Así sean generales o generalizadas, puede que sean ciertas o puede que no, ¿cierto? Esas son las dos grandes diferencias entre argumento deductivo e inductivo, para que las tengamos en cuenta a la hora de realizar nuestros ejercicios. Entonces vamos a ver un ejemplito de cada uno y vamos a ver cómo se comporta el tema de nuestro argumento deductivo o inductivo. Aquí tenemos el primer ejemplo, el ejercicio 4. Dice, las matemáticas son la base de la ciencia es la base de la ingeniería. Por tanto, si Sandra estudia ingeniería, dominará las ciencias y las matemáticas. ¿Bien? Ahí tenemos nuestro argumento. Lo que vamos ahora a tratar es de, primero, clasificarlo, cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Entonces, la premisa número 1 de nuestro argumento sería, las matemáticas son la base de la ciencia. ¿Sí? Esa sería mi primer premisa. La premisa 2, la ciencia es la base de la ingeniería. Y la conclusión, que como aquí vemos va después de por tanto, esa sería ya mi conclusión. Si Sandra estudia ingeniería, dominará la ciencia y las matemáticas. Bien, ahora ya tenemos separados en premisas y conclusiones. Ahora vamos a mirar las premisas, qué tipo de premisas son, ¿cierto? Entonces, si estamos mirando, por ejemplo, la premisa 1, las matemáticas son la base de la ciencia, estamos viendo que, digamos, es un postulado general, ¿cierto? Es un postulado general y que todos conocemos. Todos sabemos que la ciencia se basa en la matemática. El rigor de la matemática es el que explica la ciencia y la que nos dice de los comportamientos físicos de la ciencia. ¿Bien? Cuando uno va a postular no sé, una ley o alguna cosa en física, por ejemplo, ¿cierto? Eso tiene que ir respaldado bajo un rigor matemático estricto y tiene que dar, como la matemática es exacta, ¿cierto? Nos tiene que dar, ¿bien? Todas esas ecuaciones que sacan de la gravedad y todo eso, eso es matemática, ¿cierto? La química, lo mismo, cuando ustedes equilibran ecuaciones en química y eso también es matemática, ¿cierto? Entonces, digamos que la matemática es la que fundamenta toda la ciencia, es la base de la ciencia. Todos lo sabemos, es muy conocido, eso es cierto. Bien, por eso es que todos estudiamos matemáticas, porque pues la necesitamos para nuestra vida y los que queremos estudiar alguna ciencia, pues digamos la matemática es esencial. La ciencia es la base de la ingeniería, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos una ingeniería, lo primero que nos dan en la universidad son ciencias básicas, matemáticas, físicas, químicas, bueno, todo eso habido y por haber, hace parte del pensum de una ingeniería, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ingeniería se basa a partir de la ciencia. Toda esa evolución de la ciencia y tecnología que tenemos hoy en día es gracias a, digamos, la ingeniería avanza a partir de ese estudio de la ciencia, ¿cierto? De los fenómenos físicos, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos hacer las cosas más chiquiticas. Los celulares cada vez son más planos, ¿cierto? Eso es digamos, la ciencia es la que es la base de esa ingeniería. Entonces, también es una cosa muy conocida, es una cosa que es cierta. Entonces, vamos a mirar la conclusión. Ya estamos viendo que las dos premisas son generales, ¿cierto? Mis dos premisas son generales. Ahora vamos a ver mi conclusión. Dice, Sandra estudia ingeniería y dominará la ciencia y las matemáticas, ¿sí? Entonces, aquí estamos mirando que la conclusión está hablando particularmente de una persona que se llama Sandra, ¿sí? Estamos diciendo que si Sandra estudia ingeniería,
pues Sandra obligatoriamente tendrá que dominar la ciencia y las matemáticas, ¿cierto? Si quiere ser ingeniera, pues tiene que aprobar matemáticas, físicas, químicas, bueno, todo eso que les dan en ingeniería tienen que llegar allá, ¿cierto? Y obviamente, pues al aprobarlas, pues las va a dominar, las va a trabajar, ¿sí? Por eso es que los ingenieros civiles hacen esas casas, esos puentes que no se caen, todos tan profesionales aquí en Colombia que nunca se cae un puente. Entonces, la conclusión, estamos hablando de que es una conclusión particular, ¿cierto? Porque estábamos hablando de una persona particular que se llama Sandra, ¿sí? Y estamos relacionando las premisas con la conclusión. Entonces, estamos observando que las premisas son generales y la conclusión es particular, ¿cierto? Las premisas son verídicas, o sea, es verdad que las matemáticas, ciencia de las básicas, y también la conclusión, estamos viendo que si estudia, es obvio, tiene que saber matemáticas y ciencias, ¿cierto? Entonces vamos a decir que este argumento es de tipo deductivo, ¿bien? Va de lo general a lo particular, ¿sí? De cosas ciertas concluye también en verdades absolutas. Deductivo, ¿bien? Esa es la forma, digamos, de clasificar los argumentos. Vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, este. Mi padre compró un auto chino y le salió defectuoso. Otra proposición, mi tío compró otro auto chino y se le dañó. Entonces, definitivamente los autos chinos son malos, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a tomar mi argumento y lo voy a separar en premisas y conclusión. Entonces, la premisa número 1 sería mi padre compró un auto chino y le salió defectuoso. Esa sería mi primer premisa. La segunda, mi tío compró otro auto chino y se le dañó. Segunda premisa. Y la conclusión que se saca a partir de esto es que definitivamente todos los autos chinos son malos. ¿Bien? Entonces, vamos a observar que las premisas están hablando de, primero de mi padre, ¿sí? Una situación particular de que mi papá compró un auto y otra que mi tío también compró un auto chino, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos que son premisas particulares, ¿sí? Están hablando de una situación particular de una persona que hizo la acción de comprar un auto chino. ¿Bien? ¿Qué estoy viendo yo? Que se está presentando una tendencia, ¿sí? Si mi padre compró ese auto y le salió, si tiene esos defectos, y ahora mi tío también compró otro auto y se le dañó. Estoy viendo que hay un comportamiento ahí, ¿cierto? Se está viendo como un comportamiento ahí. Entonces yo podría, o sea, esta información induce en mí una conclusión. ¿Qué conclusión? Pero es una conclusión generalizada. Todos los autos chinos son malos. Aquí estamos generalizando que no son. Eso cualquier carro que uno compre en China sale malo. ¿Sí? Si ya estoy viendo que dos salieron malos, pues sí, se empieza a generalizar la situación. Entonces estamos viendo que la conclusión es general. Premisas particulares, conclusión general. Bien. Aunque, pues, digamos que la conclusión no es totalmente cierta, porque no todos los autos móviles chinos son malos, ¿sí? Si fueran malos no venderían nada, nunca venderían nada. Casualmente, de pronto, en ese país, digamos, a esas dos personas, pues de pronto es porque estamos en Latinoamérica y mandan aquí como lo más baratico y lo más malito, ¿sí? Lo más regularcito, entonces aquí con estas calles que son todas llenas de huecos, pues un automóvil que no esté bien diseñado, pues se daña muy rápido, ¿sí? No es un automóvil diseñado como para primer mundo, que allá son autopistas todas planitas, todas bonitas. Entonces puede pasar eso, puede que haya sucedido eso. No quiere decir que todos los automóviles son malos. Habrá automóviles que son muy buenos, ¿sí? Pero si no, no venderían. Esos chinos venden como arroz por todo lado. Autos y de todo, y tecnología, ¿sí? Todo lo que se construye de tecnología en el mundo, casi que todo lo hacen en China. Lo mandan a hacer allá porque la mano de obra es muy económica y pues hay diferentes calidades dependiendo de la persona, de quien ponga el dinero, ¿cierto? Si usted quiere un elemento bueno, pues pone más dinero y pues le sacan un elemento muy bueno, de muy buenas calidades. Si no, quiere que sea ahí más o menos, pues ahí paga menos y saca cositas regulares, ¿cierto? Pero entonces lo que estamos tratando de hablar es que la conclusión es general y pues no es del todo cierta porque es lo que estábamos hablando. Algunos saldrán buenos, algunos no, ¿cierto? Pero se generaliza. Para este caso, nuestro argumento es de tipo inductivo, ¿sí? Normalmente digamos, este tipo de argumentos inductivos son los que digamos, se trabajan a nivel de la ciencia, ¿sí? Es la ciencia experimental, en las investigaciones, ¿sí?
cuando se investiga, lo que uno hace es una observación de comportamientos, ¿sí? Y a partir de esa observación de comportamientos sacamos una hipótesis general de esos comportamientos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. En el método científico se trabaja mucho el método inductivo, ¿sí? En la vida normal y natural, como lo trabajamos nosotros, normalmente nosotros somos muy deductivos, ¿sí? Muy deductivos, o sea, pasamos de cosas generales y las transportamos a nuestras situaciones particulares, ¿sí? Somos muy deductivos, digámoslo así, en forma natural, ¿sí? Mientras que el método científico de investigación trabaja mucho los argumentos de tipo inductivo. Bien, ¿tenemos alguna pregunta o duda con respecto a este último ejercicio? Digamos que basándonos en esas reglas sencillas que dimos en el cuadro inicial, con eso ya tenemos para poder, digamos, clasificar cualquier tipo de argumento que nos ponga, ¿sí? Clasificamos eso, premisas, conclusión, miramos particular, general, y con eso ya tenemos para poder, digamos, clasificarlas de forma muy sencilla. Bien, ¿alguna pregunta o inquietud con respecto a esta actividad número 2 de la unidad número 2? Aquí es donde pueden ustedes hacer sus respectivas preguntas. Están muy tímidas hoy. Bueno, la actividad vence ahorita el 28, estamos ya más cerca al vencimiento, entonces la idea es que adelantemos lo más rápido posible este trabajo, ya que ya el fin de semana, ya digamos, no se realimentan aportes, ya en los últimos días no se realimenta porque pues es complejo, ¿sí? La cantidad de mensajes que llegan es muy grande, es como una avalancha. Cada uno ahí empieza a llegar mucho, 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 entonces uno no alcanza a realimentar todo. Algo se podrá hacer, pero no todo, entonces aprovechen este tiempo para que hagan sus aportes rápido, para que, digamos, el tutor tenga el tiempo de poderles revisar y que ustedes de pronto tengan un punto de vista, de pronto si van bien, si hay algo que corregir o cambiar, se puede hacer, pero mientras, digamos, se participa a tiempo. Si ya se participa en último momento, ya pues, digamos, el trabajo como fue, quedó y tocó subirla y ya esperar la calificación, ¿sí? Entonces aprovechar mucho esos espacios. Hay tenemos un tallercito, ya se los paso acá entonces, en un segundito, para que ustedes lo hagan allá y puedan, digamos, practicar. Learning sesión 2. Voy a compartirles la sesión 2, tallercito, acá está. Entonces ahí les envío el tallercito para que porfa lo descarguen y practiquen ahí su actividad número 2. Ahora les voy a pasar el enlace para el enlace de la asistencia para que por favor asistencia para que por favor ingresen ahí su información. Esta es la sesión número 2. La sesión 2, mi nombre es Carlos Otero. Recuerden que estamos en el periodo 16.1. Eso es lo que les solicitan a ustedes ahí, la información para que llenen ahí su asistencia. Entonces, yo les agradezco mucho por asistir. Recuerden estar muy pendientes de sus entregas, de sus actividades, presentarlas a tiempo para que tengan acceso a una excelente calificación y puedan aprender mucho. Estos espacios digamos, se generan es para eso, para que ustedes puedan participar y aprender ahí en el camino. Bien, agradezco mucho su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que es necesario estar inscrito. Yo no sé, yo no hablé con Jessica Milena Rojas. Jessica Milena, ¿tú eres de dónde? ¿De Sogamoso o de dónde?
Yo aquí hago una revisión pequeñita. Buenas noches, profe. Sí, señor, yo soy de Sogamoso. ¿Tú estás inscrita, Jessica? Mm, ¿Tú te inscribiste? sí, sí, señor. Pues a los B-Learning sí, sino que el anterior no pude asistir. Jessica Milena Rojas. Sí, aquí ya Sí, te encontré. En Sogamoso estás inscrita. Ah, bien, señor. sí, porque es que si no estás inscrita, cuando yo vaya a poner el puntaje, si no te encuentro acá en el aplicativo, no te puedo colocar el puntaje, ¿sí? Así Ah, hubieras ya, ya, ya. asistido. Sí, pero Sí, entonces sí, ya señor. te encontré, ya te veo ahí, está perfecto, muy bien. No podía porque no tenía la clave, y entonces hasta que un profe me hizo ahí el favor de recuperarla porque no podía entrar al Microsoft. Pero Ah, ya, sí. Ah, sí, listo, señor. perfecto, muy bien. Eso está bien, Bueno, listo. Entonces, bueno, yo creo que esta semanita les envío la grabación de esta sesión y les asigno, también les voy subiendo ahí los punticos por la asistencia, ¿vale? Para que estemos ahí pendientes de eso. Bueno, mil gracias. Entonces voy a tener aquí la grabación para que no nos quede muy larga.